Tú, como todos los organismos de la Tierra, eres una forma de vida basada en carbono, es decir, que las moléculas complejas de tu increíble cuerpo se forman en base de esqueletos de carbono. Es posible que sepas que estás formado de carbono, sin embargo, ¿te has preguntado alguna vez de dónde proviene todo ese carbono? Resulta que los átomos de carbono de tu cuerpo alguna vez fueron parte de las moléculas de dióxido de carbono, CO2, del aire. Los átomos carbonos acaban siendo parte de ti y de otras formas de vida gracias a la segunda etapa de la fotosíntesis, como el ciclo de Calvin o las reacciones independientes a la luz. Resulta que los átomos de carbono de tu cuerpo alguna vez fueron parte de las moléculas de dióxido de carbono, CO2, del aire. Los átomos de carbono acaban siendo parte de ti y de otras formas de vida gracias a la segunda etapa de la fotosíntesis, conocida como ciclo de Calvin o las reacciones independientes a la luz. Descripción general del ciclo de Calvin. En las plantas, del óxido de carbono CO2 entra al interior de las hojas a través de unos poros llamados estomas y se difunden hacia el estroma del cloroplasto, el sitio es el cual produce las reacciones del ciclo de Calvin, donde se sintetiza el azúcar. Esta reacción es también llamada reacciones independientes a la luz porque la luz no causa directamente. Reacciones del ciclo de Calvin se pueden dividir en tres etapas principales: fijación de carbono, reducción y generación de las moléculas de partida. A continuación, un esquema general del ciclo iones del ciclo de Calvin que ocurre en el estroma, en el espacio interior de los cloroplastos. Como primer punto tenemos la fijación del carbono, una molécula de CO2 que se combina con una molécula aceptadora de 5 carbonos ribosas de 1,5 biosfato. Pasa a producir un compuesto de 6 carbonos que se divide para formar 2 moléculas de un compuesto de 3 carbonos de ácido 3-fosfato glicérico de 3 PGA. Esta reacción es catalizada por enzima de RuBP, carboxilasa oxigenasa o rubisco. Es el primer paso del ciclo. Una enzima apoderada, rubisco, RuBP, carboxilasa oxigenasa, catalizada la fijación de CO2 a un azúcar de 5 carbonos llamada biosfato de ribosa RuBP. Sin embargo, la molécula de 6 carbonos es inestable. Rápidamente se divide en 2 moléculas de un compuesto de 3 carbonos llamado 3-fosfolicerato, 3-GPa. Así, por cada CO2 que entra en el ciclo se producen 2 moléculas de 3 PGA. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso biológico mediante el cual las plantas, algas y algunas bacterias transforman la luz solar en energía química. Durante este proceso, las células utilizan el dióxido de carbono y el agua para producir glucosa y liberar oxígeno como su producto. Fases de la fotosíntesis. Ahora que ya sabes qué es la fotosíntesis y la fórmula de su proceso, vamos a conocer las etapas de la fotosíntesis. Cuando nos referimos a la fotosíntesis de las plantas, que es lo más común, diferenciamos 4 etapas o fases principales: absorción, circulación, fotosíntesis y alimentación. Absorción. En la etapa de absorción, la planta absorbe agua y minerales del entorno, generalmente mediante sus raíces. Circulación. En esta etapa de la fotosíntesis de las plantas, los nutrientes absorbidos circulan a través del vegetal hasta las hojas, que es donde se realiza casi siempre la fotosíntesis. Fotosíntesis. En la etapa propia de la fotosíntesis es donde se lleva a cabo el proceso de transformar el agua, dióxido de carbono y luz en energía para la planta. Es un proceso muy complejo en el que pueden diferenciarse 2 grandes fases de la fotosíntesis: la fase luminosa y la fase oscura. En la fase luminosa, la planta utiliza la energía lumínica para convertir las moléculas de CO2 y H2O en ATP, una unidad básica de energía bioquímica.
que todos los seres responsables de estos son los cloroplastos, unos orgánulos que cuentan con su propio ADN y están presentes en todos los seres vivos capaces de llevar a cabo el proceso de fotosíntesis, gracias a la clorofila que contiene, es la que les da a las plantas su color verde característico. La fórmula de la fotosíntesis. Como todo proceso químico, la fotosíntesis tiene su fórmula. En este caso, es igual en todas las plantas y organismos capaces de llevarla a cabo. La fórmula es la siguiente: 6H2O más 6CO2 más luz es igual a C6H12O6 más 6O2. ¿Qué significa todo esto? La fórmula anterior del proceso de la fotosíntesis significa que para realizar el paso elemental de la fotosíntesis de las plantas son necesarias la presencia de 6 moléculas de agua, la presencia de 6 moléculas de dióxido de carbono y el aporte de fotones o energía lumínica. Gracias a los protones, gracias a los cloroplastos y al proceso de fotosíntesis, estos ingredientes se acaban transformando en una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. El oxígeno es expulsado de vuelta a la atmósfera, mientras que la glucosa se utiliza para proporcionar energía a la planta y producir compuestos como proteínas, almidón o lípidos, entre otros.